Le decía, buenas tardes para todas, para todos los que están acá y para todos los que nos están viendo desde sus casas y en el territorio nacional. Este, es un placer arrancar este nuevo ciclo de conversatorios 2025. En particular, vamos a esperar. Queremos obviamente agradecerles a todas y a todos por estar hoy acá, principalmente a Paola López, secretaria general de ADEMUS Montevideo. Muchas gracias por acompañarnos, compañera, maestra, militante, amiga de la casa. Y bueno, gracias a ADEMUS Montevideo que estamos transmitiendo este conversatorio para todo el país, porque son los que nos prestan el Zoom y la infraestructura para poder transmitirlo. Y que hablar que, bueno, es una alegría para nosotras y nosotros. Ah, porque me están viendo doble. Contar con la presencia de Gabriela Verde, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Para nosotros es un placer tenerte, Gaby, compañera, amiga, en todas las instancias de discusión de la TD, de la militancia. La verdad que ya nos hemos encontrado, pero bueno, felicitaciones por donde estás y contamos con vos en este nuevo periodo. Por otra parte, agradecemos la presencia de Selva Pérez, subdirectora de la Dirección General de Especial Primaria. Sabemos que la maestra también, Gabriela Sanjamendi, estará por allí, si no es presencial, será de forma virtual, pero agradecemos que nos estén acompañando en este momento. Creemos que, bueno, que por lo pronto, como decía Gaby ayer, estamos con muchas expectativas, ¿no? De que este sea un periodo de construcción colectiva con el mejoramiento de la educación a través del diálogo con todos los actores sociales, pero además en este caso el órgano que nos convoca, que son las ATD docentes, ¿no? Obviamente, la historia de estos conversatorios tiene que ver con esta cuestión de priorizar las temáticas que empezamos a visualizar en las asambleas docentes que realmente están generando polémica o están generando preocupación. Es así que ya es el segundo año consecutivo que en la TV Nacional dejamos de hablar de género y de educación sexual integral como una cuestión transversal al resto de las temáticas y consideramos que era necesario hablar específicamente de estos temas. Perdón. Y bueno, a eso responde. Y ni que hablar que cuando empezamos a hacer la síntesis de la última ATD nacional, la ATD por centros educativos, vimos que este es un tema que genera polémica, ¿verdad? Samuel, me trajiste mal los papeles. Perdón. Voy a improvisar porque me falta el trencito. Gracias, Celia. En este caso en particular, identificamos estas polémicas no solamente en las respuestas de los compañeros y compañeras a nivel de todo el territorio, sino también cuando empezamos con esta convocatoria por las redes sociales, empezamos a recibir un montón de comentarios de maestras y maestros de todo el país, en donde se abría este debate, se abría esta polémica, identificamos que partimos desde lugares distintos, y creemos que está buenísimo que la TD pueda generar estos espacios de discusión en donde todas las opiniones sean recibidas y que desde el debate y la complejidad de la temática podamos construir escuela, ¿verdad? Así que bienvenidas a todos y a todas a opinar y a debatir y en eso construir lo que se viene. Ante la falta de espacio de análisis, sabemos que como maestras y maestros no es fácil encontrar espacios en donde nos podamos sentar a charlar y a compartir nuestras experiencias. Creíamos que esto era sumamente necesario en el intercambio respetuoso, sustentado en argumentos, ¿no? Está bien, bueno.
Pero sí lo que me interesaba, y para eso quería el trencito, quería citar a la Comisión de Educación Sexual Integral, que es la última TD nacional, la cual planteaba en el principio de su documento que existe un campo normativo nacional e internacional que ampara la implementación sistemática de la educación sexual integral en la escuela. Sin embargo, en el contexto actual, hemos asistido al resurgimiento de una visión estigmatizadora e incluso persecutoria hacia quienes toman la decisión responsable de educar en sexualidad en el marco de los derechos humanos. La TD denunció el año pasado y sigue denunciando el desconocimiento del marco normativo por parte de las autoridades, quienes violentan el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir la educación. Y reconocemos a quienes, aún en estas condiciones, durante este último periodo, antepusieron el cumplimiento de los derechos de las infancias a recibir la educación sexual integral en las escuelas. Para la actividad de hoy, a la cual nuestras queridas expositoras denominaron Perspectiva de Género en la Escuela, desafíos colectivos para la educación más justa, es un placer recibir a dos compas maestras, una de ellas compañera entrañable de la TD y de la militancia también, maestra Elia Rivero, educadora sexual, diplomada en género, derechos y prevención de violencias hacia niños, niñas y adolescentes, diplomada en ES, maestranda en género, sociedad y política por Flaxo, Argentina. Hoy, como ya les decía, integrante de la TD por el departamento de Canelones, militante sindical, feminista, diadeña y costera de corazón. Y a la compa María Eugenia Parodi, también maestra, licenciada en educación, diplomada en ESI, magíster en educación, docente de pedagogía en formación en educación e integrante de la Comisión de Género e Inclusión de los Institutos Normales. Para nosotras y nosotros es un placer recibirlas y, como saben, les comentamos a todos los conversatorios están grabados y subidos en nuestro canal de YouTube. Así con esta forma media casera, pero siguen estando ahí, así que los pueden acceder después. Quien no se ha podido conectar aún o que lo tenga que ver en diferido, están allí para que puedan acceder a ellos. Sin más, les dejamos con la conferencia. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Acá sé que sí, pero no sé del otro lado de la pantalla. Hagan dedito para arriba o esas cosas que se hacen en el Zoom. Perfecto, Elia. Buenísimo, buenísimo. ¿Yo sigo? Bueno, para nosotros también es un placer estar acá. Agradecemos muchísimo la invitación de las compañeras y los compañeros de Mesa Permanente. Nos gusta sobre todo el desafío como de poder profundizar algunas líneas de discusión que han empezado en la asamblea técnico, en las asambleas técnico-docentes a nivel nacional y por escuela ya hace unos años, pero que se vienen transitando hace más en el Magisterio Nacional. El Magisterio tiene una larga tradición en ser propositivas en cuestiones de género y en garantización de derechos de las mujeres y defensa de los derechos de las niñas, los niños y las adolescentes. Así que nada, nos gusta mucho estar acá, nos gusta mucho estar en el ámbito de ATD también, entendemos que es un espacio propositivo y constructivo y que contribuye además a la consolidación del Magisterio Nacional y ha aportado grandes insumos a la construcción de la política educativa. Así que todo nuestro apoyo y cariño a la TD en todos sus niveles, además. Nosotras planteamos, cuando nos hicieron la invitación para este conversatorio, estuvimos como un rato pensando en el título, en qué queríamos decir y cuáles eran como un poco las líneas de intercambio de reflexión por las que queríamos andar, y llegamos a esta síntesis conceptual, si se quiere, de la perspectiva de género en la escuela, desafíos colectivos para una educación más justa. La idea de nuestra conversación, que vamos a ir alternando el uso de la palabra, es recorrer un poco este título conceptualmente.
sí nos posicionamos asumiendo algunas premisas en relación a la lectura de la realidad y de las sociedades. Nosotras asumimos que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está atravesada por desigualdades de distintos órdenes, y eso genera violencia, genera injusticia, y que las escuelas y las docentes somos actores activos y partícipes de las posibilidades de transformación de eso que está sucediendo. Y bueno, en ese sentido, el desarrollo de algunas líneas de pensamiento para poder profundizar en esas lecturas que hacemos de la sociedad y algunas pistas que podemos tener para alcanzar una sociedad Te están mirando con más atención, justa. todo el mundo. Yo estoy. Falta uno. ¿Qué está haciendo Darwin? ¿Vos viste el Rafa? Dale. Bueno, voy a ir arrancando. Buenas tardes a todos y todas. Me sumo a las palabras primero de Elia de presentación. Como adelantó Elia, la idea, bueno, es ir un poco como desarmando este título que elegimos. Entonces, empezando por esta idea de la perspectiva de género en la escuela, la primera pregunta que nos parecía interesante pensar juntas es, bueno, primero, ¿qué es una escuela? ¿No? Que parece algo como bastante obvio, ¿no? Que todos podemos más o menos dar cuenta de lo que es una escuela, pero nos parecía interesante plantear como algunas ideas, sobre todo para decir, bueno, sigue siendo vigente pensar en escuelas, sigue siendo vigente pensar en la importancia del trabajo docente, todavía no somos sustituibles por Google, creemos, del todo al menos, y eso tiene que ver con algunas ideas que queríamos presentar. Primero, bueno, porque la escuela es una institución que se inscribe en un espacio y un tiempo para aprender juntos y juntas, y eso tiene que ver con algo de, bueno, de pensar el aprendizaje, de pensar la enseñanza como un acto en común, colaborativo, con otras personas, que no es un hecho individual solamente. Entonces la escuela, bueno, es una institución que genera ese marco, ese encuadre, como para decir, bueno, aprendemos con otros y con otras, ¿no? No es un proceso solamente de construcción subjetiva individual, sino que es una construcción que se va dando en relación con otras personas. Y después aparecen, bueno, un par de tensiones. Por un lado, también es una institución que reproduce cultura y produce cultura, y ahí aparecen, bueno, dos elementos que tensionan un poquito a la escuela, que es por un lado, que tiene un rol como conservador, y en el sentido de resguardar algo de la cultura que como sociedad, digamos, creemos que es importante mantener, ¿no? Salvarlo de la ruina, como es Hannah Arendt, ¿no? O sea, es como, bueno, qué cosa de la cultura creemos que es necesario seguir transmitiendo, seguir enseñando, seguir manteniendo, y también, a la vez que reproduce, también produce cultura, hace que eso que se enseña tiene una cuestión dinámica, de que no es que los sujetos tomen de forma idéntica lo que nosotros enseñamos, ¿no? Sino que van introduciendo modificaciones, se van produciendo nuevos elementos en esta cuestión de lo cultural. O sea, que no solamente legitimamos una cultura que ya existe, digamos, y la transmitimos, sino que además también damos las herramientas como para que eso se transforme, ¿no? Y pasen otras cosas. Está también la construcción de esto de lo común y el surgimiento, o lo que puede ser la emergencia del sujeto, o la construcción o la formación de una subjetividad. O sea, se dan como dos cuestiones a la vez. Por un lado, construimos lo común en la escuela, ¿no? Esto que nos une, que decimos, bueno, ¿no? ¿Qué nos hace ser, ¿no? Una sociedad uruguayo, no sé, lo que sea? Bueno, hay algunas cosas que tenemos en común y que es importante que la escuela forme, y por otro lado, en ese proceso de construcción también de lo común, emerge el sujeto, ¿no? O sea, hay un sujeto que se forma en ese proceso y no da lo mismo, digamos, en función de las cosas que hagamos, qué enseñemos, cómo enseñemos, van a pasar cosas distintas, digamos, en función a esta formación.
el otro elemento interesante que nos parecía pensar en relación a la escuela es la promesa de la igualdad. Y ahí sí ya nos metemos más en algo que nos parece que para las cuestiones de género es bien importante. La escuela moderna de sus inicios tuvo como una matriz central la promesa de la igualdad, ¿no? La igualdad más pensada desde el punto de vista del acceso, que todo el mundo pueda ir a la escuela, ¿no? La igualdad distributiva, o sea, que todo poder darle a todos y todas los mismos saberes, que no haya una diferencia en cuanto a quienes pueden entrar a la escuela y quienes no, en cuestiones de raza, de género, de clase, ¿no? Entonces, ese primer gesto igualitario de abrir la puerta a todo el mundo fue justamente una oportunidad, si se quiere, a todas y todos a que puedan estar adentro de la escuela. Lo que nos parece es que si nosotras hoy pensamos, bueno, ¿qué sería una escuela que promueva la igualdad o una escuela igualitaria? No nos alcanza con que estén todos adentro. Digamos, ¿no? O sea, más allá del acceso y de la distribución de saberes, de decir, bueno, le damos a todas las personas lo mismo, hay otras preguntas que nos parece que es importante hacernos, y es, bueno, esto que le estamos repartiendo en términos de saberes o de cultura, genera libertad, genera igualdad, genera emancipación, genera, ¿no?, posibilidades para el sujeto, o es un reparto, digamos, igualitario, pero que genera más desigualdades, porque si yo les doy a todos lo mismo, pero lo que les doy tiene un contenido racista, por ejemplo, ¿no?, en realidad sigo, ¿no?, reproduciendo una sociedad que discrimina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece como una primera pregunta, bueno, ¿qué cosa, qué implica esta idea de pensar la escuela? O mantener esta promesa de la igualdad, pero preguntarnos, bueno, ¿qué implica hoy seguir pensando en una escuela igualitaria? Y ahí es donde aparece esto de la perspectiva de género, que nos parece que puede tensionar un poquito esta idea de la igualdad. Capaz que acá un poco, acompañando lo que traía Maru, la perspectiva de género, cuando hablamos de perspectiva de género, como toda perspectiva, digamos, es una forma, una categoría para mirar la realidad, la sociedad, en este caso lo escolar. Pasa la que viene uno de... las categorías de análisis permiten de alguna manera asumir ciertos conceptos e interpretar lo que está sucediendo a partir de eso que se ve y de que se piensa. Evangelina García Prince dice que la perspectiva de género es una herramienta analítica que permite visibilizar, identificar e interpretar las desigualdades entre varones y mujeres, naturalizadas sobre la base de la diferencia sexual y actuar en consecuencia para transformarlas. Nosotras creemos que esta caracterización o definición tiene como dos grandes aspectos que entendemos que en lo escolar son bien potentes para poder pensar y profundizar la lectura que hacemos de lo que sucede en una escuela y por qué la escuela se relaciona con esta reproducción de algunas desigualdades estructurales. Por un lado, asumir que las desigualdades hay que visibilizarlas implica reconocer que están invisibilizadas, que operan, se manifiestan de formas, algunas de formas muy visibles, en relación a lo que tiene que ver sobre todo con la violencia, con la discriminación, y otras de formas muy simbólicas y muy sutiles, que no es tan sencillo identificar cuando se están generando manifestaciones de las desigualdades. Y esta idea de que están naturalizadas implica asumir que muchas de las manifestaciones de las desigualdades en relación al género se han asumido como naturales. Se ha utilizado la diferencia sexual para explicar fenómenos y comportamientos y relaciones y vínculos en el orden de lo social. Entonces, la naturalización de ciertos comportamientos, si vamos a la escuela concreto, podemos pensar, no sé, que a los varones les gusta más jugar a la pelota que a las niñas les gusta más estar sentadas que moviéndose, y atribuimos como naturales esos comportamientos sobre los cuerpos de las niñas y de las niñas, y la perspectiva de género lo que nos va a ayudar a interpretar y a analizar es que eso que estamos observando, esos comportamientos relacionados con el orden de género, no están asignados por cuestiones de la naturaleza, están asignados por construcciones sociales que impactan en el desarrollo de las subjetividades
y van generando comportamientos socialmente aprendidos. Y ahí la potencia de cruzar la perspectiva de género con lo escolar. Si asumimos que las manifestaciones y los comportamientos del orden del género son aprendidos, estamos asumiendo que también son enseñables y por lo tanto aprendidos, enseñados, enseñados, aprendidos. Entonces nos colocamos en un lugar activo y propositivo como agentes, actoras, las maestras, por ejemplo, de posibles transformaciones. Entonces, esta perspectiva no solamente desnaturaliza las relaciones, los comportamientos en el orden de género, sino que también posibilita y brinda herramientas para actuar en relación a esas transformaciones. Es un instrumento analítico que permite desnaturalizar la desigualdad, entonces asumir que las relaciones de género son construidas socialmente y que las desigualdades son producto de la construcción social, nos coloca en un lugar activo y propositivo. Y ahí podemos pensar, si pensamos directamente en la escuela, ¿no? Bueno, de qué formas y de qué mecanismos se aprende esto, porque ninguna maestra ni ningún maestro entra a la escuela diciendo, yo voy a educar para que los niños y las niñas sean desiguales, ¿no? Para reproducir una relación jerárquica y asimétrica. Entramos con otras expectativas y con otras intenciones, nosotros le decíamos al principio, nos asumimos como actores y actrices políticas del cambio pedagógico y de la transformación social. Entonces nadie entra con esa intención. Lo que nos permite la perspectiva es poder mirar lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo y lo que las otras personas están haciendo desde un lugar de decir esto lo quiero transmitir, no lo quiero transmitir, ¿qué estoy enseñando cuando contesto esto? ¿No? ¿Qué transmisión simbólica estoy haciendo cuando viene una niña a decirnos que un compañerito le pegó y le decimos capaz que gusta tuyo? ¿Qué estamos queriendo transmitir cuando hacemos esas? Son mensajes que contestamos, siempre hay que, o por lo menos es importante, cuidarse como del látigo, ¿no? No es para pegarnos y decir, qué horrible lo que hacemos las maestras en las escuelas. Todo lo contrario. Esta perspectiva es una invitación a mirarnos desde el afecto, desde la ternura y desde la confianza absoluta en que podemos hacer las cosas en las escuelas para que los chiquines y las chiquinas tengan un futuro mejor y que podamos construir una sociedad más igualitaria y más justa. Pero sí nos permite posicionarnos en un lugar de mirarnos, interpelarnos en la interacción, cómo nos relacionamos nosotras, cómo convivimos en una escuela, cómo nos relacionamos con las familias, qué lugar le damos a las formas en las que convocamos, el lugar que tienen los actos, cómo transmitimos los saberes, qué saberes transmitimos, quiénes son los protagonistas de esos saberes. Entonces, circulan en la escuela múltiples significados que nosotros muchos los transmitimos de forma explícita, muchos los transmitimos de forma implícita y muchos no somos conscientes que los estamos transmitiendo. Hay un acumulado gigantesco de formas aprendidas de ser mujer y ser varón, diría Graciela Morgade, en las que nosotras somos parte de esas construcciones subjetivas, ¿no? Como sujetos subjetivantes también. Entonces, esta perspectiva, junto con otras, Maru hoy traía un poco esta idea como de poder interseccionar formas de mirar e interpretar la realidad, ¿no? Estamos posicionadas en este momento en una de ellas que tiene que ver con las diferencias simbólicas y asignadas a los cuerpos, que eso se traduce socialmente en roles, en estereotipos, en lo que son cosas para niñas, cosas para varones. Ahora en el marco de los días D es una potencia para trabajar roles asignados, sí será, ¿no? Las propagandas ahora para el Día de la Madre seguramente sean planchas, pijamas, baterías de joyas, pantuflas, pijama para el desayuno en la cama. En el Día del Padre el Día del Padre van a hacer herramientas, etcétera. No vamos a compartir todas las cosas que están saliendo acá en la presencialidad. Nada, pero eso, como que también poder, hoy un poco conversábamos antes de arrancar con Maru, como estas tensiones también que se generan en relación a estos temas, y son temas que nos atraviesan a todas y a todos, no somos ajenos.
de alguna manera poner en consciente la injusticia y la desigualdad siempre genera reacciones, porque la injusticia duele, porque la desigualdad duele, porque además muchas de nosotras también la vemos con cara de niña, muchas veces, con cara de niño, con cara de mamá, con nuestras propias colegas. Las mujeres atravesamos en nuestro cuerpo múltiples desigualdades y muchas violencias, y eso genera resistencias y genera reacciones. Entonces también avanzar en estas temáticas creo que posibilita y profundiza un poco también nuestra conciencia con respecto a los dolores ajenos, ¿no? Y en estos tiempos también muy abonados por el pensamiento individual y mi descargo personal en las redes sociales, el desafío de la perspectiva de género es colectivo. Y eso tiene también un valor en sí mismo. No se hace solamente dentro del aula, pero el aula tiene una potencia gigantesca, pero también se construye escolarmente, ¿no? Problematizando, dándonos debates e instancias de discusión e intercambio, eh, y aportando también. Es un poco el desafío que tenemos en esta etapa. En relación a esto de las formas en las que circulan los saberes, decíamos hace un rato que hay muchas de las cosas que decimos y que hacemos que nosotros las tenemos escritas en el programa, ¿no? Bueno, vamos a enseñar tal cosa, tenemos un marco curricular, y hay otras que circulan de otra manera, ¿no? La idea ahora es que Maru pueda profundizar un poco en esto, de los currículos. Engancho. Bueno, la segunda parte del título, digamos, que nosotros elegimos, tenía que ver con desafíos colectivos para una educación más justa, ¿no? Entonces, bueno, pensamos un montón esto de qué implica, ¿no? Construir una escuela, tener prácticas de enseñanza que apunten a la justicia, primero en términos más generales, a la justicia social, si se quiere, y decíamos, bueno, ¿qué implica esto desde la escuela? ¿Cómo podemos aportar desde la educación, desde la escuela, para aportar a la justicia social? Y ahí, primero hay como una máxima, digamos, que me parece que es importante también plantearla, y es que así como toda educación es política, en esto que hablaba Elia al principio, de que no hay neutralidad posible en el acto de enseñar, también toda educación es sexual. Esta es una idea que plantea también Morgade, una pedagoga argentina, y nos parece también interesante, porque es como hacer carne esta idea de que lo diga o no lo diga, ¿no? Sea consciente o no sea consciente, haga un taller sobre eso, haga un taller sobre o no, siempre vamos a estar atravesados como seres sexuales que somos por las formas de ser, de hacer, de sentir, de pensar, que tienen que ver con una construcción sexogenérica, que es cultural, que es histórica, que es ideológica. Entonces también como asumir esto, decir, bueno, esto queramos o no queramos, lo hagamos consciente o no, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera eso lo ponemos sobre la mesa? Digamos, para enseñar lo que realmente queremos enseñar, ¿no? En términos de cuestiones de género. Entonces, bueno, a mí me parece interesante traer dos ideas, una que tiene que ver con algo que aporta Connell, que es una socióloga trans canadiense, y que ella habla de poder analizar lo que es el régimen de género de una escuela. Y a mí nos parecía que era interesante pensar esto más desde el punto de vista como institucional, no tanto desde las prácticas áulicas, sino más bien a nivel institucional más general, ¿sí? Lo que ella enumera como el régimen de género de una escuela tiene que ver con 4 elementos. Uno son las relaciones de poder, y esto es como observar en una escuela, bueno, quiénes son las autoridades, quiénes son las personas que supervisan, los patrones de dominación y de control entre maestras y maestros, entre pares, entre jerarquías ¿no? Y también entre estudiantes, no solamente entre las personas adultas de la institución, sino ver, bueno, quiénes son, si se asocia la autoridad con lo masculino, por ejemplo. Hay una investigación que con
hace referencia que tiene que ver con el control del patio, ¿no? Como que el que controla el espacio del patio, ¿no? El campo de juego, o sea, ellos es como, tiene un poder ahí. Entonces, bueno, ¿quiénes controlan, ¿no? Ese espacio? Si eso circula, si no, siempre las mismas personas, son siempre los varones, ¿no? ¿Qué pasa con, entonces, bueno, mirar un poco esto de las relaciones de poder? Por otro lado, en el régimen de género de una escuela aparece la división del trabajo, ¿no? Y esto es quién realiza cada tarea, en la escuela, quién enseña cada disciplina, ¿no? Que en el caso de las maestras y maestros es más fijo, digamos, pero en el caso de los profesores, por ejemplo, no sé, danza, educación física, ¿no? Música, eh, a quién le pedimos que decore la cartelera, a quién le pedimos que nos ayude con, ¿no? Con actividades de fuerza, por ejemplo, ¿no? O sea, empezar como a observar esas cuestiones de cómo dividimos el trabajo vinculado a los géneros ¿no? Y de qué manera un poco se puede romper eso. Después aparecen los patrones de emoción. Y eso tiene que ver con las reglas, algo que otro autor le llama las reglas del sentir. ¿No? Es como, bueno, ¿qué habilitamos en nuestras prácticas a que se sienta, ¿no? A que se exprese como sentimiento, ¿no? Qué cosas manifiestan cada uno de los géneros, como prestar un poco atención a eso, y qué cosas nosotros naturalizamos también, ¿no? Como esto de que son más sensibles lo que pasa, lloran porque son más sensibles, ¿no? Las nenas, no sé, tipo de veces como de comentarios o naturalizaciones que hacemos, como decía Elia, ¿no? De tomar como una característica algo que se supone que tendría que estar asociado al sexo, a lo sexogenérico, cuando en realidad es una construcción cultural. Después vamos a volver con el tema de las emociones en un ratito, pero bueno. Y el cuarto elemento, al analizar el régimen de género de una escuela, es la simbolización. Los uniformes, las vestimentas, ¿no? Las representaciones escolares que hacemos en los actos, en las fiestitas, ¿no? Cómo se representa y se presenta cada género, los códigos de lenguaje, la identificación de las áreas del saber, esto de la simbolización, como femeninas o masculinas, esto de la ciencia, los varones son mejores en matemática, ¿no? Y las mujeres son mejores en las áreas artísticas. Entonces, como observar toda esta cuestión. Ahora, para construir este régimen de género en una escuela, acá aparece esto que decía Elia de lo curricular, ¿no? Y el currículum tiene tres dimensiones. Está por un lado lo que es el currículum explícito, que es lo que normalmente, ¿no? Manejamos el programa, ¿sí? Que es el texto, es un texto que prescribe que enseñamos a la escuela, ¿no? O sea, que puede estar por contenido, por competencia, ¿no? Que puede tener como mixto, dice otras modalidades, pero bueno, en definitiva es un texto que nos indica qué es lo que tenemos que enseñar. ¿Sí? Ya ahí hay algo, obviamente, que tampoco es neutral y es intencional, y es que recorte hace ese currículum de qué cosas se van a enseñar y qué cosas no. Y ahí ya hay, ¿no? Una primera decisión política de, bueno, qué entra dentro de ese currículum y qué queda por fuera, ¿no? Porque además el currículum no es digamos, no es producto de negociaciones, es producto de conflictos, es producto de un momento histórico particular, ¿no? No es un texto que aparece de la nada, ni es objetivamente lo que, ¿no? Que representa lo que todo el mundo quiere que se enseñe en la escuela. Bueno, ahí hay también tensiones, disputas, ¿no? Sobre, bueno, qué aparece ahí, con qué carga horaria, ¿no? Nosotros venimos aparte de un proceso de mucha discusión en la educación en ese sentido, ¿no? De que queda afuera, que queda adentro, por qué implica dejar afuera tal área del saber o tal otra, ¿no? O sea, todo eso entra en esta discusión por lo curricular. Y una vez que se define el currículum, esto se encarna en las prácticas cotidianas, digamos, define qué enseñar, define lo que van a aprender los niños, niñas y adolescentes, y también define, es como nuestro trabajo como docentes, ¿no? Es como un organizador, digamos, del trabajo docente, lo que aparece ahí en el currículum. Entonces, bueno, como texto es un producto de lo social y a su vez tiene efectos en lo social. Hay como un ida y vuelta ahí.
Es un texto que es producido socialmente y a su vez tiene efectos en las cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Porque si yo digo, voy a decir algo capaz que suena un poco ridículo, ¿no? Pero si yo digo que soy astróloga, por ejemplo, probablemente no se me tome con la misma seriedad que si yo digo que soy licenciada en química. Y ahí, más allá de lo que pensemos de la astrología, ¿no? De la química, de lo que sea, cada uno de nosotros, hay algo que sucede y es que la escuela tiene el poder de legitimar ciertos saberes en ciertas áreas del saber que por estar en la escuela ya se las considera como un saber. Podría haber dicho astrología como podría haber dicho herboristería, como podría haber dicho, ¿no? O sea, millones de ejemplos se les pueden ocurrir de formas del saber que como no aparecen en la escuela, parecería que son saberes menos serios o menos legítimos, o, ¿no? Como que es con menos seriedad, con menos, en lo que son ¿no? las áreas del currículum que obligatoriamente tenemos que enseñar y aprender en lo escolar. Entonces, y bueno, hay algo que pasa ahí con los saberes que quedan fuera, y ahí aparece otra dimensión del currículum, y es el currículum nulo, ¿no? O sea, decíamos que hay 3 dimensiones del currículum: por un lado el currículum explícito, el currículum oculto, que vamos a volver a eso, y el currículum nulo. El currículum nulo son todos los saberes justamente que no están en el currículum explícito. Todo lo que queda por fuera del currículum explícito se lo llama, Eisner lo llamó currículum nulo. Bueno, ahí puede haber diferentes explicaciones, interpretaciones o motivos por los cuales un saber queda por fuera de lo curricular. Nosotros queríamos traer como para ejemplificar, porque son temas que nos parece que están en este momento tensionando bastante las prácticas escolares, no solo en la escuela, en todos los ámbitos de la educación. Uno es lo trans, y el otro es el tema de el cuerpo, los afectos, las emociones. ¿Por qué traemos lo trans, digamos, no? La escuela tendió históricamente a normalizar ciertos cuerpos, ciertas identidades, que son, ¿no?, el binarismo de género, que es, digamos, el continuo sexo genérico de varón y mujer, ¿no? Donde el sexo asignado al nacer coincide con la identidad de género, tanto en uno como en otro caso. Lo trans viene como a mover esto en la escuela en el sentido de que curricularmente es un saber, cuando digo un saber, es un saber en las personas que lo representan. Yo recién cuando presenté a Connell dije que era una socióloga trans canadiense. Lo dije a propósito, porque no lo dijimos de ninguna otra persona que mencionamos, porque tiene que ver con un gesto de hacer visibles identidades que en general están invisibilizadas. Entonces, cuando tenemos totalmente naturalizado que los que producen conocimiento son en general los varones blancos, heterosexuales, europeos, ¿no? Como y romper un poquito con esta idea de que no solamente los varones heterosexuales, blancos, europeos son las personas que piensan y producen saber, también es poner sobre la mesa que hay, por ejemplo, esta autora trans, que es un sociólogo muy reconocida internacionalmente, que nos aporta una cantidad de elementos para pensar estos temas. Creemos que si no hubiera estas desigualdades y estas invisibilidades, digamos, no sería necesario decir, ¿no?, algunas cosas, pero bueno, todavía nos parece que es importante nombrar, por ejemplo, las identidades trans, porque tensionan mucho la escuela, porque no sabemos qué hacer cuando aparece un niño trans, porque no sabemos qué hacer con los baños, porque no sabemos qué hacer con la fila, porque no sabemos qué hacer con el pericón, porque no sabemos qué hacer con la lista, porque está todo organizado según el binarismo de género. Entonces, cuando aparece una identidad que tensiona esta construcción binaria que tenemos desde el edilicio, desde el currículum, desde las prácticas más, de los rituales, no sabemos qué hacer. Y bueno, y parte de lo que hemos, no sé, visto que está pasando en este momento es que hay muchos casos en los cuales realmente no sabemos qué hacer.
porque qué respuesta dar y qué, ¿no? Y porque incluso en las propias infancias genera también todo un movimiento, nos interpela a nosotras como maestras, ¿no? Y como mujeres, y bueno, cómo manejamos esto con las familias, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que, bueno, que hasta ahora o por mucho tiempo estuvieron en este lugar como del currículum nulo, esto que no se nombra, no es, no existe, no hacemos de cuenta como que esto está en la escuela, no tiene lugar, y bueno, son las propias infancias las que están trayendo esto a las escuelas, ¿no? A decir, existimos, estamos acá, a ver qué van a hacer con nosotras y con nosotros, y nos parece que es importante no esperar, a mí me parece que acá lo importante es como gesto pedagógico y político, no esperar a que haya una infancia trans en la escuela o en el aula para empezar a pensar estas cosas, porque al revés, es como empezar a que aparezcan, a habilitarlas, a que aparezcan en los cuentos, a que aparezcan en los artistas que nombramos, a que aparezcan, es también habilitar a que esto, bueno, es parte de lo posible, ¿no? No solamente cuando tenemos una situación concreta, que eso sí, ahí no tenemos o más remedio que atenderlo, sino empezar como a darle lugar y a pensarlo desde antes. Y el otro ejemplo que habíamos pensado en relación al currículum nulo tiene que ver con el tema del cuerpo, de los afectos, del deseo, de las emociones. Y acá nos metemos en un baile. Acá nos metemos en un baile que es para otra, claro, no, que es para otra charla, y ahí va a haber otro conversatorio con personas expertas en el tema, pero bueno, es como que no lo podemos dejar de traer, que es el tema de la educación emocional, tan de moda, tan de moda, tan de moda, que genera sospecha, digamos, de por qué está tan de moda la educación emocional. Y bueno, hay por lo menos dos, ¿no? Que conozcamos nosotras, por lo menos dos perspectivas para pensar esta cuestión de los afectos, ¿no? Y de las emociones en la escuela. Una, que es la de la educación emocional, que plantea lo emocional como algo individual, que viene más como desde la rama de la psicología, que toma elementos como de ese lado, ¿no? Entonces, plantea más el tema de las emociones como algo emocional, como una competencia, como que las emociones pueden dividirse en emociones. Estoy siendo muy, obviamente, sintética, ¿no? Porque este no es el tema, pero como para tirar alguna línea, porque me parecía que no se puede dejar pasar esto. Hay emociones positivas y negativas, que las emociones hay que identificarlas, gestionarlas, controlarlas, regularlas, ¿no? Son todos verbos que se usan como asociados a las emociones, buenas y malas, ¿no? Y que es algo como que parecería que va como de adentro hacia afuera, ¿no? Como que alguien viene con una emoción ¿no? y viene a la escuela con eso, y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que ese niño o niña controle, gestione, ¿no? La emoción en el aula. En contraposición con esta postura, digamos, con perspectiva del tema, aparece lo que es la ESI, que trae, sí, el tema del cuerpo, de los afectos, del deseo vinculado al enseñar y al aprender, como algo que no es posible separar del hecho educativo, del hecho de que nos atraviesa emocionalmente, que nos atraviesa no solamente de lo racional, sino también del cuerpo, de lo que nos pasa, de lo que nos mueve, pero es una visión más centrada en los afectos y en pensar los afectos como un fenómeno no solamente individual, sino social, colectivo, donde en esto que decíamos hace un rato de las reglas del sentir, ¿no? O sea, nosotros también estamos habilitados a sentir algunas cosas, nos pasan cosas porque socialmente estamos en cierta realidad que hace que nos sintamos de cierta manera, o sea, no es que el afecto solamente, o el sentir, es algo que traemos nosotros, sino que también las cosas que pasan en el afuera nos afectan y hacen que nos sintamos de cierta manera. Entonces, como separar eso es como sacarle un poco lo profundo al tema. Es como, bueno, no solo cómo te sentís, sino, bueno, ¿por qué te sentís así? También, ¿no? Y qué nos genera a nosotros que vos te sientas así, ¿no? Como pensarlo más colectivamente. Y también sacar esta cuestión de las emociones malas y buenas, porque hay situaciones en las cuales estar enojado está bien, es sano, que te enojes y vos pasás por una situación terrible en la escuela o en tu casa, donde sea, y no pasa nada. Bueno, sí pasa, está bien que te enojes, no es negar que existe esa, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar para
regular eso y de qué manera transitarlo, ayudarte a transitarlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas para, para pensar sobre el tema, pero nos parece importante mencionarlo porque tiene que ver con las cuestiones de género, en el sentido de que la perspectiva de género justamente trae esta cuestión de los afectos y de pensar lo que nos pasa en términos afectivos y del deseo en el aula, pero desde un lugar bien distinto a como del contralor y la gestión emocional que va, nos parece como por otro lado bien distinto al que queremos, por lo menos nosotras, retomar. Entonces, retomando el tema de los tipos de currículum, decíamos que está el currículum explícito, que es este texto que nos prescribe cosas a enseñar, el currículum nulo, que es todo aquello que queda afuera, y después el currículum oculto, que este es el más complicado, digamos, en términos bueno, que justamente es todo lo que tenemos naturalizado. Que Elia un poco hablaba de eso hace un rato, y es todas aquellas prácticas, formas de hacer, comentarios, intervenciones, formas de relacionarlos, que los aprendimos nosotras y nosotros socialmente, y los reproducimos de forma inconsciente. Entonces, bueno, ahí es donde hay un trabajo más fino de empezar como a ese trabajo de desocultamiento, de decir, bueno, intentar problematizar nuestras prácticas, problematizar las formas en que intervenimos para intentar no reproducir las desigualdades, porque en definitiva lo que termina sucediendo, sino es que termina siendo como el único mundo posible, ese que tenemos tan arraigado y naturalizado en nuestras prácticas, ¿no? Esto de siempre llamamos a la mamá cuando se enferma al nene, o cuando se siente mal, o cuando, ¿no? El primer teléfono, el que sabemos que nos va a atender. Ah, bueno, no, va a llegar. Y a que va a llegar, bueno, pero no, llamemos a una vez, hagamos responsable también, ¿no? Al padre de que esa, ¿no? Por más que no diga, o si yo llamo pero no me va a atender, o sí, capaz, depende mucho del caso, ¿no? Pero a como esas pequeños gestos, ¿no? Porque estamos también soy responsable y no solamente es la madre que tiene que largar todo y salir corriendo porque el niño se cayó en el patio, o también, ¿no? Hay un padre que es igual de responsable que la madre, ¿no? No sé, como ejemplo de pequeñas, ¿no? Como movimientos que podemos hacer para no reproducir esto que decíamos hoy de las desigualdades. Cuando hablamos hoy de justicia, cómo puede aportar la perspectiva de género para construir una escuela más justa, y hablamos de justicia social, esta misma autora, Connell, habla de la justicia curricular, ¿no? Como el ámbito nuestro, que es el currículum, que es la enseñanza, ¿no? Ella dice, bueno, ¿cómo podemos aportar, ¿no? Las personas que nos dedicamos a enseñar a hacer una sociedad más justa? Dice, bueno, hay que pensar en la justicia curricular. Entonces, a mí me parece muy interesante porque es como delimitar, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué cosa puedo hacer yo con la justicia social? Es como algo como, no, es como un montón, no es como, no es como una cosa como que no se nos supera, nos desborda, ¿no? Es como muy abstracto, capaz incluso, ¿no? De pensar que desde yo que puedo hacer desde el aula todos los días para... En cambio, si lo pensamos en términos de justicia curricular, hay algo bien concreto para hacer, y es, bueno, lo que yo voy a enseñar, ¿no? Tiene que, ella dice, bueno, tiene que ser un currículum que sea contrahegemónico, contrasexista, no racista, multicultural, que represente los intereses de la clase trabajadora, que represente siempre, que enseñe desde la visión de los menos favorecidos. Ella dice, bueno, si voy a enseñar economía, voy a enseñarla desde la visión de los pobres. Si voy a enseñar, hablar de cuestiones de género, voy a enseñarlo desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Si voy a hablar de ¿no? Tan trillado de cuando llegaron a América, voy a hablar de conquista y no voy a hablar de descubrimiento, porque bueno, voy a adoptar la perspectiva indígena y no la perspectiva del colonizador. Entonces, hacer como ese movimiento, ¿no? De presentar los temas siempre desde la perspectiva de los menos favorecidos. Bueno. Me encanta igual a mí escucharte. Es una de mis académicas de referencia, la Maru. Capaz que una cosa como en esto de, pasá si querés la otra, en esto como de la última parte, si se quiere, o el último disparador de la... Sí, llamazo. Blanca Nieves, qué buena imagen.
Lo que no se vio después de que terminó la película. Ese es el La que backstage de Blancanieves. Hay una intencionalidad pedagógica en las imágenes que acompañaron esta presentación. En esto de por qué son desafíos colectivos, ¿no? A nosotros nos interesaba mucho enfatizar, digamos, en esta dimensión colectiva del género. Y cuando pensamos en perspectiva de género y pensamos en perspectiva de género en la escuela, hacer énfasis en esto. Que no quiere decir que no tenga atraviesamientos individuales, como decía hoy Maru. El género, la dimensión de género, el concepto de género, las estructuras de género nos atraviesan a todos y a todas, las personas que vivimos en el planeta. Quienes lo reconocemos, lo asumimos, y quienes reaccionan todavía a que esto es cuasi un invento. La realidad es que la estructura de desigualdad en base a la diferenciación sexual nos condiciona nuestro desarrollo, nuestra subjetividad individualmente. Y en la escuela esa dimensión también se ve beneficiada o no por la perspectiva de género. Esto es importante también pensarlo en clave de los derechos, la protección de los derechos, el desarrollo de los derechos y las garantías de derechos de cada una de las personas que habitamos en una institución escolar y de las que habitamos en la sociedad. Como decía hoy Maru, hay algunas, esta perspectiva habilita pensar en clave individual y en dimensiones individuales en la protección y en el cuidado del desarrollo de la identidad, por ejemplo, en el caso de las identidades trans, pero también pensar en la problematización, inclusive relacionado con el tema de las emociones, de lo que puede y lo que no puede hacer un cuerpo. Eso también se aprende. Las formas en las que se habilita la emocionalidad, la afectividad, el cuidado por las otras personas, la solidaridad, la conciencia colaborativa, en clave de género, es interesantísimo pensarlo. Porque, entre otras cosas, muchas de las manifestaciones de violencia física, por lo general, son desarrolladas. Vamos a ver si podemos. Silenciar. Esto es un penal, la posibilidad de silenciar a gente así, a un clic. No, pero las formas en las que podemos manifestar nuestras emocionalidades no son ajenas a los mandatos de género. Hay algunas identidades y algunos cuerpos que están habilitados a manifestar ciertas emocionalidades y cuerpos que no. Y no miramos e interpretamos de la misma manera la angustia, el llanto, el dolor en un cuerpo de una niña que en el cuerpo de un niño. Y no intervenimos incluso de la misma manera en un cuerpo de niño frente a la violencia física, el desborde, lo que el atributo habilita en el uso de la fuerza. Y esas cuestiones individuales, y pensar la perspectiva de género, es pensar también en garantías de derecho, es pensar en desarrollos de vidas más libres, de que las personas podamos construir y desarrollar nuestra subjetividad en conexión con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con las formas en las que queremos habitar esos cuerpos. Y eso también es importante pensarlo individualmente. Esto le hace bien a los chiquilines y a las chiquilinas. Es un desafío colectivo porque también nos hace bien a todos y a todas como sociedad. Y busca y promueve la igualdad social, pensar la educación con perspectiva de género. Pero también es una forma de garantizar derechos individuales, sobre todo de sectores sociales que son quienes más impacta las manifestaciones y los efectos de la desigualdad. El efecto de la desigualdad es la violencia. Las estructuras desiguales generan violencia, generan vulnerabilidad, generan precarización. Y eso lo viven los chiquilines y las chiquilinas, lo viven sus familias, lo vimos nosotras como trabajadores y trabajadoras. Pero pensar en clave de género nos ayuda a abrir una ventana más dentro de las condiciones que generan esa desigualdad y esa vulnerabilidad. La educación sexual integral, que también es toda una polémica, y ha generado mucha polémica, podemos en algún momento, después si nos da el tiempo, profundizar cómo se fueron desarrollando también esas reacciones y cómo se fueron organizándose también las reacciones conservadoras al avance de algunas temáticas. No es accidental la polémica de la que hablaba hoy
Ceci, al inicio de la charla. No viene de la nada, no se cayó un pino, ni es porque nosotras estamos diciendo cosas disparatadas. Hay formas organizativas muy claras y muy específicas de reacción a ciertas agendas y a ciertas temáticas. La educación sexual con enfoque integral garantiza derechos y protege infancias. Eso es lo principal y lo más importante. Y yo creo que y esto es una opinión muy personal de la lectura de las urgencias, pero entiendo que es una de las urgencias que tenemos en el ámbito educativo, eh, las herramientas que tenemos las docentes para cuidar, para proteger, y a su vez para cuidarnos y protegernos también a nosotras. No en términos de me defiendo porque me están atacando, cuidarnos y protegernos como trabajadoras, como personas, porque también nos interpela y nos hace crecer y nos hace pensar. Entonces, perdón, pensar con perspectiva de género, porque es un desafío colectivo y entre otras cosas porque nos invita a decir, bueno, si vimos todo esto, vimos que la escuela tiene mecanismos de reproducción simbólica de la desigualdad, tiene mecanismos de reproducción explícita de la desigualdad, es receptora de situaciones de violencia y de vulneración, ni que hablar que es una actividad que está fuertemente feminizada, eso genera a su vez también particularidades en el desarrollo de la actividad docente, del ejercicio docente. La perspectiva de género nos permitió interpretar, leer, mirar la escuela en ese sentido. Y se nos abre la pregunta entonces, ¿qué precisamos? ¿Qué necesita la escuela? Porque si eso es lo que está sucediendo, decíamos al principio, ¿no? Esta perspectiva invita a tomar acciones en clave de transformación. Entonces, nosotras un poco, tanto desde la TD como de distintos aportes que se pueden ir haciendo, entendemos que esta perspectiva acompaña en el reclamo y en las reivindicaciones que las escuelas tienen que empezar a hacer. Nosotros necesitamos, evidentemente, intervenciones curriculares, porque ahí, como decía Maru hoy, ahí se condensan formas de distribución del saber y formas sesgadas de lo que aprendemos, sesgadas en clave de género, en clave étnico-racial, en clave de clase, todas había así por haber. Entonces hay intervenciones curriculares para hacer. Veíamos que también circulan simbólicamente en las instituciones escolares formas de reproducción de la desigualdad, las filas, las túnicas, la ritualización de ciertos comportamientos, ciertas prácticas, ¿no? Entonces necesitamos un pienso ahí. Y el pienso novedoso, bueno, sí, genera impacto. Sí, también tenemos que aprender todas, todos, a animarnos a habitar nuevas formas de lo escolar, nuevas formas en sus pasillos, nuevas formas en sus discursos, nuevas formas en sus espacios de expresión de la corporalidad. El gran aprendedor, si se me permite la expresión, de estas cuestiones es el cuerpo, es el primero. Y la mayoría de las cosas que no decimos, igual las enseñamos con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los chilenos y de las chiquilinas. Y ahí hay una condensación de un montón de saber, que entre otras cosas es porque vamos a caminar uno atrás del otro, o porque nos vamos a separar para caminar ordenados en niñas y varones, y porque nos vamos a sentar derecho, y porque vamos a escribir prolijamente en un cuaderno, y porque vamos a levantar la mano para hablar, y porque vamos a mirar para adelante. Comportamientos del orden de lo escolar que también responden al orden de género. Y nosotras vemos cuando se quiebran esos comportamientos, también los leemos en ese sentido. Y llevamos a los niños y a las niñas nuestras expectativas, nuestras cargas. Nosotras también somos sujetos y sujetas sociales. Y también aprendimos a ser maestras, y aprendimos a ser mujeres, y aprendimos a ser varones. Y eso que aprendimos también nos condiciona nuestra forma de ver lo que está sucediendo. Entonces, pensarnos nosotras también es una necesidad urgente. Reconquistar los espacios curriculares que había en la carrera de magisterio para pensar esto es urgente. Avanzar en eso es urgente. Es urgente, porque esas son instancias en las que justamente empezamos a avanzar en sacar del terreno de la amenaza estas temáticas y transformarlas en terreno de herramientas constructoras de mejores escuelas
y constructoras de mejores propuestas pedagógicas para el cambio y la transformación. Entonces, la mejor forma de combatir las reacciones y los enojos y ¿cómo fue que dijeron hoy? Que las polémicas que se habían generado con esto, y las alteraciones por ciertas terminologías, es con debate y es con herramientas. No son imposiciones, no son adoctrinamientos, como también dentro de las reacciones se tildan estas temáticas. Al revés, son formas de habitar, de transitar y de construir más y mejor escuela para todos, para todas, para todes, en sociedad, no solamente para los niños y las niñas, inclusive en clave de ciudadanía. Necesitamos ciudadanías más críticas, más activas, más propositivas y más colectivas. Y en esta línea, como de alguna manera, del cierre como del tema, queríamos que el círculo se cerrara con esta idea colectiva, porque leemos también, así como decíamos hoy que leemos una realidad desigual, una sociedad injusta y una sociedad violenta, también leemos una sociedad recontra individualista. Y el espacio colectivo y el pienso colectivo es un refugio esperanzador en algún punto también. Entonces, creemos que estos temas tienen que darse en debates colectivos, se tienen que generar instancias colectivas de intercambio y a su vez implican respuestas colectivas, que no niegan el impacto y el potencial de un aula pensado en maestra singular, pero sí entendemos que potencian la escuela colectiva. Y entre otras cosas, eso que decíamos, una carga altísima de feminización, y bueno, entonces necesitamos más y mejores garantías para que las maestras, mamás, mujeres puedan ejercer su trabajo. Y necesitamos más y mejores condiciones de licencias maternales, y necesitamos más y mejores condiciones de cuidados. Y si entendemos esa misma lógica, entonces necesitamos más y mejores condiciones de las mamás, tías, abuelas que sostienen mayoritariamente las infancias. Y si pensamos en perspectiva de género, necesitamos más y mejores condiciones de vida material, concreta, de desarrollo de los niños y de las niñas. Necesitamos mejores condiciones de vivienda, necesitamos mejores condiciones de salud. La perspectiva de género contribuye a fortalecer inclusive los análisis nuestros en relación a lo que necesitamos en las instituciones educativas, porque lo saca del silencio, esto que decía hoy Maru de lo omitido, ¿no? De lo nulo, de lo que no existe, y lo sacamos de ahí. Esto nos pasa, y es parte inclusive muchas veces de las pistas en relación a cómo leemos los problemas que tenemos en las escuelas. Leemos cómo nos ayuda a interpretar también inclusive los conflictos escolares. Los conflictos escolares, los conflictos entre adultos, las dificultades para el diálogo y para el entendimiento, también tienen que ver con estas temáticas. Y también tienen que ver con las herramientas y el fortalecimiento de algunos conceptos que necesitamos para poder abordarlos. Entonces, entendíamos que esto, lejos de ser un aporte como de moda, como parece ser a veces, está cargado de una enorme necesidad, de una enorme urgencia, entre otras cosas, para poder acordar en cómo leemos las escuelas y acordar en qué soluciones podemos ir encontrándole. Bueno, para ir cerrando una última idea, en esto que decía Elia de lo colectivo, nos parecía también importante es una visión, esta perspectiva es como una visión transversal, atraviesa todas nuestras prácticas, ¿no? Entonces, como también sacarlo como de la tallerización, ¿no? Hay como una especie de tendencia como a tallerizar todo, ¿no? O sea, cualquier problema que tenemos, hacemos un taller resolvimos, está resuelto el problema. Hice un tallercito, ¿no? Total, con todo el amor del mundo, a los talleres, perdón. ¿No? O sea, no porque no aporten nada, pero no, como no es la solución mágica, ya hice un taller, entonces parece que esto está resuelto, ¿no? Entonces, bueno, hay como algo de bienvenido a los talleres, pero no, es como adoptar esto de forma transversal, ¿no? A nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, y para cerrar, hay una idea que a mí, algunas compañeras que están acá que ya me conocen, me seduce mucho, y es una idea que propone Sara Ahmed, que es, ella habla de la figura de la feminista guafiestas, ¿no? Entonces ella dice que
bueno, ella construye esta categoría, digamos, ¿no? Por su experiencia personal de estar en la mesa familiar, ¿no? Y de repente un tío hace un comentario un poco sexista o un chiste medio machista, y ella dice, che, ¿te parece? ¿Te parece de chiste, no? ¿No es un poco machista? Y ahí, ya, ¿no? Ya dice, ojos en blanco, ¿no? Todo el mundo ya otra vez, vos, ¿no? Que no dejaste tener la cena en paz, que estábamos tan bien, y ya empezás a, ¿no? Entonces, se dice, bueno, ¿cómo termina convirtiéndose, ¿no? La persona que hace notar, que hace visible, como decíamos recién, ciertos problemas, termina convirtiéndose ella en el problema, ¿no? Es como, termina siendo vos el conflicto, cuando en realidad el problema es el comentario sexista, o el chiste machista, o racista, o misógino, ¿no? O lo que es transfóbico, o homofóbico, lo que sea, ¿no? Entonces, ella en vez de decir, dice, bueno, en definitiva esta posición de ser una feminista aguafiestas, y nosotros lo queríamos llevar como a decir, bueno, asumámonos como maestras y como escuelas aguafiestas, ¿no? En esto de problematizar, ¿no? Las cosas que tenemos naturalizadas, de poder decir, ¿qué te parece la canción en el festival? ¿No te parece que podemos buscar otra, ¿no? Que no diga tal cosa, que no ponga a la mujer en ese lugar? ¿No? ¿Te parece el desfile de modas? ¿Por qué mejor no hacemos otra cosa? Pero siempre se hizo, bueno, sí, pero viste que, ¿no? Y capaz que sí, en ese momento esa problematización genera un poco de incomodidad, ¿no? Sí, pero otra vez, ¿no? Esta maestra siempre, ¿no? Cuestionando, preguntando, pero bueno, me parece que también es como reivindicar en algún punto, ¿no? Esto de aguar la fiesta, porque como esto de no estar dispuestas, ¿no? A hacer ciertas cosas, a celebrar ciertas gracias, ciertos chistes, ¿no? Como a poder poner el punto ahí en algunos temas que nos parecen que es importante esto, problematizar, discutir, desnaturalizar. Entonces, bueno, digamos que, bueno, que esta incorporación de la problematización y de la desnaturalización de las prácticas cotidianas, y ser un poco las aguafiestas, ¿no? de algunas cosas que vienen como tradicionalmente reproduciéndose in eternum, decir, bueno, está, por lo menos ponerlas en discusión, mencionarlas y ver qué pasa, ¿no? Y decir, ¿qué estamos enseñando un poquito más allá, ¿no? De esto, ¿no? Bueno, ¿qué estoy enseñando cuando yo bailo tal cosa, digo tal cosa, canto tal canción? O capaz que la canción está buenísima, yo qué sé, armamos una unidad sobre artistas visuales, entonces voy a traer, yo qué sé, a Picasso, a Van Gogh y a Blanes, ¿no? Entonces voy a armar una unidad divina y voy a atravesar la matemática, la lengua, no sé qué. Y ahí viene la maestra de fiestas y te dice, ¿y por qué no traes una mujer, ¿no? O alguien afrodescendiente, una latinoamericana, yo qué sé, ¿por qué todos varones, blancos, heterosexuales, ¿no? O sea, siempre. Y bueno, y sí, capaz que hay que, ¿no? Como empezar a hacer esas preguntas y mover un poquito para que aparezcan otras cosas en las aulas. Y bueno, para cerrar, no sé si vos tenés algo más, pero bueno, queríamos como volver a esta cuestión con la que empezó Elia, de esto de asumir una posición docente que siempre es política, asumirla de este lugar de pelear colectivamente por infancias más libres, por escuelas sin violencia de género, sin discriminación y con la mayor igualdad que podamos. Bueno, muchas gracias. No sabemos si quieren abrir eso. Bueno, nada, ¿Cuál es el ¿Voy para ahí? No. Decía si es que le pasaba. Cuando hablamos tenemos que girar la compu para que la gente que nos está mirando nos vea. Cuando hablan ellos o cuando hablamos. Cuando hablamos todo eso. Bueno, gracias Celia, gracias María Eugenia. Para nosotros es un placer abrir este debate. Yo ahora voy a tomar el atrevimiento y como tenemos un ratito para intercambiar, arranco yo, abrir la lista de oradores. Y me acuerdo, ahora cuando estamos haciendo la síntesis nacional de la CTD por escuelas, que es lo que se repite y se repite, y me quedo con esto que decía de los talleres, de tallerizar, de la formación,
es como una cuestión que está permanentemente, ¿no? No podemos hablar de ESI en la escuela porque la directora se enoja, la inspectora se enoja y todavía encima no me formaron, y encima no sé, y mira si llego a decir algo y termino judicializada o termino en algún diferente de estas cuestiones, ¿no? Entonces queremos formación y que alguien nos enseñe y tenemos miedo. Y ustedes trajeron acá ese montón de cuestiones cotidianas que nos cachetean. Yo me acuerdo que la primera vez que dije, o que me cuestioné determinadas prácticas en la escuela fue cuando una gurisa iba a ir a educación física y había quedado impar y nadie le podía desatar la túnica a ella. Entonces viene y me dice, madre, ¿me prendés la túnica? ¿Por qué esta túnica de porquería? Porque claro, como las nenas tenemos que estar acá atadas a este chaleco de fuerza. Y yo me quedé así, nunca había visto la túnica de nena desde ese lugar, ¿no? No sé, siempre había pensado como en el vestidito, no sé qué, pero ella traía como consigo lo atada que estaba ella a ese mameluco que se tenía que poner, ¿no? Y ahí yo creo que esto está buenísimo, esto que ustedes trajeron en esta charla de traer las pequeñas cosas, las funciones cotidianas, ¿no? Que todas las maestras y maestros tenemos al alcance de la mano, que solo alcanza con empezar a mirar desde otro lugar, quizás es esto que decían ustedes, de empezar a mirar desde otras perspectivas, ¿no? Empezar a cuestionar qué es lo que está pasando, qué es lo que decimos cuando hay filas de nenas y varones, qué es lo que decimos cuando es más fácil no meternos en el patio de recreo porque todos los varones, y no se le sacamos el fútbol, viste cómo es, después se pelean en todos lados y tal, y uno dice, bueno, pero y podemos, yo qué sé, jugar un vóley, repartir la cancha, o sea, cuando empezamos como a mirar, y yo creo que, o por lo menos a mí me pasó desde ese lugar, cuando empezás como algo, como que te empieza a hacer ruido, empiezan a aparecer las cosas, ¿no? Entonces empezar como este tipo de encuentros sirva como para empezar a mirar la escuela desde esos lugares en donde podamos como empezar a abrir esas puertitas que construyan esta escuela distinta. Bueno, nos queda un ratito, así que ahora sí, hice uso autoritario del micrófono, así que el que quiera, voy para allá. A ver, allá. La giro, Pablo, así llegó un ratito, así que también tenemos su presencia. ¿Qué tiene a decir? A ver si se ve, a ver si se ve. Ahí creo que quería estar, queridos, gente que también desde estábamos esperando estudiar el diálogo, hicimos muchos conversatorios anteriormente en la TV, con mucho compromiso, y esta es la primera vez que también del otro lado esta respuesta, te agradecer. Y lo otro es que siempre es muy interesante, pero me parece también recoger que la escuela muchas veces es la primera vez que se manifiestan los niños y niñas que necesitan ser acompañados en su ser de identidad sexual. Es el primer lugar donde el niño acude para decir, me está pasando esto, no me siento niño, no me siento niño. ¿Cómo hacemos? ¿Me acompañás? Y ahí la escuela tiene que abrir un abanico enorme, un paraguas enorme de herramientas que puedo realizar igual y por lo general también la primera que comunica la familia, el sentir de ese niño. Entonces, trayendo un poco por ahí, también lo decían, la escuela necesitamos de todos, pero estas cosas se visibilizan también son buenas. Particularmente me pasó muchas de las escuelas que he estado esto. Luego también me encontrás con esas niñeces que crecen, se acuerdan y dicen, gracias maestro, porque de la comunidad hablamos de integralidad y de salud también, y salud mental, que también está diciendo la salud mental de las niñeces también pasa. Sentirse que es la escuela el único lugar donde los reconocen con sus posibilidades. Nada, gracias. Bueno, con este tema del tapete, y lo que se habrá desde todas las autoridades, de todos los poderes,
poner un pienso en... Obvio que sigo siendo. Bueno, gracias, compañeras y amigas. Nada, me conmueve la situación. ¿No? Compartir como algo que pasa hoy puntualmente también pasó, como de sentir que algo viene cambiando en momentos y a la vez cuando ponemos como el foco en alguna situación y puedes encontrarte con otras que dices, vale, nada, esa contradicción constante que es al nene, ¿no? Que a veces sí está con una refugio, con alivio, para que él sale a poner fuego todo de nuevo y parece para eso. Que las estudiantes del magisterio están denunciando y hablando de que hay un profesor acosador que sigue dando clases. Yo era estudiante que estaba en un profesor que no hablaba de eso. Creo que no lo veíamos. Entonces, bueno, ahí hay una denuncia colectiva, bueno, ahí existe la condición de género, como que hay cosas que sí están cambiando, me parece que está bueno que también las personas que habitamos la escuela de distintas maneras, estar cerca también, como me parece. Eso siempre, no solo las escuelas prácticas, sino como esta cuestión más constante, parece que está porque aporta, te da otra perspectiva, te abre, trae otras preguntas, ¿no? Para alimentar, no solo mirar a las infancias, también chafas, sino que me parece que hay un constante diálogo con la sociedad del ministerio, abre pila de cosas en relación a este tema y a otros. Y después también compartir que, por ejemplo, hoy me pasó de dar un taller. Vas a llegar. Una población donde necesidades básicas están cubiertas, las familias capaz que pila de cosas. Y abrir una conversación cotidiana y las niñas silenciadas, primero en una ronda donde quedaron niños de un lado, niñas de otro, niñas silenciadas, con no, yo no quiero hablar, se pasaban la palabra, y alguna ya habló algo de cómo estaba, de lo que iban a hacer el fin de semana, era como una pregunta difícil, era una pregunta. Y eso también, nada, como que me llamó bien la atención, dije, nada, fue un momento así, una foto, pero cómo una puede como pasar por alto esos momentos y no prestar la atención, o detenerse y pensar el próximo taller como a partir de una cosa que capaz que para otra persona podría ser la nada misma. A mí me llamó la atención fue eso, como el uso de la voz, cómo circuló la palabra, los varones riéndose, haciendo chistes entre ellos, ni siquiera como, casi que desesperados por hablar y estaban como eso, cómo circuló la palabra, ¿no? Como observar, me parece que observar ya es un montón y después cada vez que podemos hacer, pero algo de lo observar. Y después también me parece como, me quedó ahí como la palabra miedo, cómo nos atraviesa a las mujeres y hablar de cuerpos disidentes, esa palabra, que en la escuela como maestra la he escuchado mucho, y me viene la palabra culpa también ahí quizás para laburar pila, que también nuestra subjetividad
habilidades como maestras se construyeron, me parece muy desde ahí, ya que es una cuestión difícil y que estaría bueno que fuera más colectivo y incluso, no, como para trascender esas dos palabras que nunca la redondo. Primero agradecer. Gracias por el espacio. Me parece que estamos viviendo el tiempo en el que esto se hace necesario que se convierte en generación. Y una de las cosas en las que me gustaría pensar en voz alta con ustedes, que nos ha interpelado mucho, muchas veces, y en lo que siento esto que hablábamos hoy de las urgencias, esto de las distancias que tenemos con las familias, con las mujeres y con de la mano de todas las agresiones medidas en perspectiva de género. ¿Qué pasa con esa distancia que nos siente en el cuerpo entre los pueblos y las familias? Los corrimientos que viven han generado. Nada, me gustaría escucharlos a ustedes. Ya lo he hecho en privado, pero me parece que es importante que pensar esto. Nos pasa una mamá agrede, nada, el sindicato toma la decisión, pero se discute en la asamblea, o sea, cómo repensar eso para que los oficios del caso, cómo volvemos a recomponer el vínculo con esas familias, mujeres, madres, abuelas, o trabajadoras también que somos muchas. Nada, cómo se puede pensar bien. Hay pila de mensajes en el chat. Esto de seguir tanto, por tantos lados. No, mensajes de agradecimiento para las compañeras y tratando de resumir. Dice, gracias compas queridas, siempre escucharlas ayuda a mover ideas y sentires y ganas de seguir repensándonos. Sumado a lo que dijo la primera compañera que habló, muchas veces llegan las familias a buscar acompañamiento cuando sus hijos o hijas están cuestionándose su identidad y no saben cómo acompañar ese proceso. Incluso, me pierdo un poco, hay una organización de familias de infancias trans que tienen como reivindicación que las escuelas estén más preparadas para acompañar esas transiciones. Bien, muchas gracias compañeras por traer este tema, un debate. Y por arriba también decía que fue como abordado con mucho profesionalismo. Gracias compañeras por el espacio. Tratando de leer cada uno, pero de agradecer. Gracias. De mencionar a la gente que está del otro lado, que digamos como dos puntos paralelos. Hola, buenas noches. Todos los presentes aquí, siguen. En breve, me parece muy importante crear este tipo de espacios. Espero que no sea varios, que nos debemos como sociedad conversar, poner la pública y que salga de nuestro ámbito, porque creo que también a veces hay determinadas cuestiones que quedan encerradas en determinados ciclos. Creo que es una cuestión que nos afecta a todos, ¿verdad? Utilizarlo más allá de alguna fecha puntual, más allá de alguna puntual, que se está pensando que nos atraviesa a todos. Pienso que también es muy importante lo que se habló sobre las pequeñas acciones que podemos hacer para generar los cambios. Siempre conversando muchas veces con otras personas, siempre uso esa analogía. Los grandes incendios nunca comienzan con grandes llamaradas, a veces son imperceptibles y sabemos dónde se originan, pero después, a medida que se va corriendo y se va contagiando de uno al otro, llegan a las grandes extinciones que a veces son imparables. Yo pienso que los cambios obran de la misma manera, muchas veces no sabemos exactamente dónde comenzaron, pero con pequeñas cosas, pequeñas acciones constantes, varios lugares a la vez se van logrando. Y por último, quiero resaltar también lo que decía la compañera Plantillo sobre el libro, y pienso que pensando desde la perspectiva de los varones,
también hay el miedo, porque se está desconstruyendo una estructura muy antigua, podemos decir ancestral, ¿no? Que es el patriarcado, y cambio a perder el poder genera muchísimos miedo a lo desconocido, miedo a saber a lo que viene, miedo, en fin. Entonces, pienso que también es necesario nosotros una reflexión, cambio, estamos también en un mismo proceso, un proceso, si queremos construir una igualdad de género real, esta sociedad de la cual todos somos parte, nosotros también seguir ese mismo proceso que acompaña toda esta. Gracias. Perdón, yo no, bueno, ¿Querés? No, perdón, sí. Así sí, no quería verse así. Lo que me parece que está buenísimo esto como de la invitación también a pensarse a los valores. Me parece que está buenísimo que se generen más espacios. Que también hay algunos espacios que está bueno que sean mujeres, otros espacios que sean mixtos, otros espacios que sean de los cuerpos disidentes. Me parece que está bien también que cada uno tenga su espacio para pensarse, que se sienta más seguro, poder como pensar cuestiones más específicas y otras más generales, y que ojalá para un proceso, a veces veo que sí, otras veces veo que no. Pero el proceso no es porque los puntos de partida no son el mismo, son procesos totalmente distintos, y sí, tal vez haya algo de miedo, pero el miedo tampoco. El miedo que sentimos las mujeres es miedo a que nos maten, que nos violen, que timen, a miedo a un montón de cosas. Y no creo que sean los mismos los miedos. Entonces, tomo esas palabras y son para enriquecer, pero también está bueno como diferenciar los sentires y las cosas que pasan en el cuerpo, cada uno, cada una, cada uno. No, yo quería poner ahí porque no, simplemente en realidad lo que me pareció sumamente importante es darnos la posibilidad a las maestras de, intenté sacar apuntes, de esta perspectiva como una herramienta, ¿no? Como que me quedó eso, de poder tomar esta perspectiva como una herramienta de análisis. Eso me parece que es fundamental, que no está hoy en el pensamiento de las maestras, del magisterio, digo de las maestras porque sé que somos mayoría, no está eso. Cuando leemos la síntesis de ATD con respecto a estos temas, pasa de no estamos preparadas, queremos formación, ¿no? Como una inseguridad, cuando es simplemente, no digo, no es tan simple, pero creo que pensarlo como posibilidad para preguntarnos, ¿no? Con las familias, con nuestros estudiantes. Eso por un lado. Y otra cosa que me parece como fundamental, más allá de los casos particulares, es poner este tema en la agenda y ponerlo las maestras en la agenda. Este tema hoy, si bien no está en los discursos, ni siquiera en los discursos políticos, más que el 8 de marzo, cuando todo el mundo se embandera con eso. Después pasa el resto del año y el tema
decae. Y yo creo que es un tema que tiene que estar, que hoy la escuela, la educación formal, no tenga un programa de educación sexual integral, es un retroceso enorme. Y eso lo tenemos que poner en la agenda, como decían decías vos, creo, las maestras, que tiene que existir y no vamos a esperar, o sea, que no tiene que ser dentro de 5 años más y ¿no? Creo que eso, hoy por hoy, tiene que ser una reivindicación del magisterio. ¿Para qué? Para poder permitir otros análisis que nos van a llevar a otras discusiones, debates, pero para eso tiene que estar habilitado de la educación. Vale. No, yo quiero como, capaz que esto que dice Noé sirve un poco para condensar algunos apuntes que yo también me saqué con las intervenciones. Algunas de las reacciones más conservadoras, si se quiere, a la implementación de la educación sexual con enfoque integral en las escuelas y en realidad la transversalidad en el sistema educativo, se sostienen en grandes mitos, y esos mitos tienen que ver con falsos impactos negativos. Lejos de eso, años luz de eso, todo lo contrario de eso, la incorporación de la educación sexual integral y la transversalización de la perspectiva de género en la educación nos ayuda a hacernos estas preguntas que nos estamos haciendo, y nos ayuda a explorar respuestas colectivas y comunes. Lo que hoy decía Flavia, se fue ahora, pero decía esto que la escuela es el primer lugar en el que muchas veces se inician o se expresan las disidencias en la identidad de género. La escuela es el primer lugar de un montón de cosas, muchas veces es la primera línea de recepción de las situaciones de violencia, es la primera línea de recepción de las situaciones de abuso, es la primera línea de recepción de las necesidades de las familias, de las necesidades insatisfechas de las familias, del hambre de los chiquilines, del frío de los gurises, hasta de la sarna de los perros. Es así, en la escuela entra todo entra, no hay nada que quede de la puerta de la escuela para afuera. Y cuando decimos la escuela es la primera, parece que es algo ajeno, somos maestras, son estos cuerpos que escuchan esa violencia y ese dolor. Y la urgencia, esto que decíamos hoy de lo individual y colectivo, ¿no? La urgencia no solamente de garantizar esos derechos, sino de tener herramientas éticas para dar esas respuestas. Las maestras somos las que vemos esa situación y entre otras cosas, la carencia de herramientas es una responsabilidad que ponemos nosotras frente a esa urgencia y esa necesidad. Entonces, hay un lugar de relevancia en la reivindicación con voz de magisterio, como dice Noé, que tiene que ver con esto de no podemos no dar respuestas, que las respuestas no son soluciones, las respuestas son respuestas. A veces son acompañamientos, a veces son mimos, a veces son, no sé, tirar un contacto en el barrio para que se pueda generar una ayuda y un acompañamiento de otras instituciones estatales. A veces es ser red, a veces es ser lazo, pero para eso necesitamos cosas en las escuelas. Y yo creo que esta discusión abre el abanico a poder pensar todas las cosas que necesitamos en las escuelas. Y también necesitamos herramientas de formación y de acompañamiento para situaciones con otros y con otras. Que no quiere decir, así como hoy Maru decía, como que no esta tendencia a la tallerización, hay una tendencia a la protocolarización de todo también. No es que se necesitan solamente más protocolos. El protocolo solo no hace por sí. Las maestras necesitamos poder, entre otras cosas, poder nombrar hasta los propios chiquilines, no tener miedo a decir una infancia trans, a decir mujer trans, a decir, che, nos está faltando un baño mixto, o nos está faltando un baño genérico, y tenemos que poder decirlo. Y eso, yo lo decía, empieza por la línea de formación del propio magisterio. Hay urgencias en la carrera de las maestras y de los maestros que están cursando en este momento.
no le voy a esquivar la respuesta a lo que tira la Tana. A mí me parece que lejos está, no voy a dar ninguna discusión sindical, ni me voy a meter jamás con la medida que tiene resuelta un sindicato, no es el ámbito, no pertenezco al sindicato de Montevideo, menos todavía. Eso me parece que es una falta de respeto gigantesca al hacerlo. Ojalá muchas personas pensaran eso. Y muchos exdirigentes pensaran eso también. No correspondería de mi parte hacer una apreciación sobre una medida sindical. Sí puedo hacer una apreciación en relación a lo que tiene que ver con las violencias que nos atraviesan a los cuerpos de las mujeres. Y en ese sentido, me parece que hay una urgencia también en poner arriba de la mesa las múltiples violencias que sufren los cuerpos de las mujeres más pobres y más vulneradas en esta sociedad. Muchas de las personas que ejercen violencia en la institución, física me refiero, porque hay otras formas de violencia, lo decíamos al principio, la desigualdad genera violencia. Y si la escuela reproduce la desigualdad, entonces la escuela también es un espacio donde circulan violencias. La violencia no es unidireccional, no viene de la familia a la escuela. Son vínculos, son relaciones y se sostienen en estructuras de desigualdad. La que genera la violencia es la desigualdad. Las formas en las que se manifiesta esa violencia, muy complejas, obviamente, y de muchas maneras, vivimos en una sociedad muy violenta y muy hostil. Esta instancia ha recibido muchísima violencia virtual, en las redes, de todo tipo. Lo que sí me parece importante es que justamente podamos poner arriba de la mesa que las violencias son estructurales y que las manifestaciones de la violencia se amortiguan con respuestas conscientes, públicas, de cuidado, de garantización de derechos, de protección, de un lugar donde poder ir a golpear, hacer una pregunta y también la responsabilidad de poder tener una respuesta. En esta dinámica media de relatos salvajes, ¿no? Es un poco ¿se acuerdan de la película y de Bombita? Que todos nos sentimos alguna vez Bombita. Bueno, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con ir en el desborde absoluto, a buscar una respuesta y encontrarse con una puerta cerrada. Entonces me parece que lo importante es poder complejizar las formas en las que la violencia se expresa, poder complejizar las causas de la violencia y poder encontrarnos siempre también en una ecuación que no nos es ajena, ¿no? No nos es ajena la sociedad, no nos es ajeno el dolor, no nos es ajena la violencia, e involucrarse también supone exigir respuestas. A veces capaz que lo más que podemos hacer muchas veces las maestras es luchar por tener cada vez más respuestas y mejores respuestas. Y si necesitamos más herramientas, tenemos que salir a pedirlas. Que hacen también que sea la construcción posible, ¿no? Sí, yo en la misma línea de lo que decía Elia, me parece que tiene esta metáfora que es, ¿no? Del incendio y de que empieza un poquito, ¿no? Como en cada una, en cada uno, esto de poder cambiar algunos gestos mínimos, ¿no? De las prácticas cotidianas también es real. Precisamos políticas educativas, políticas públicas que apoyen eso, precisamos formación, precisamos recursos, precisamos una cantidad de cosas que no es digamos, como que no es contradictorio, es como lo macro y lo micro ahí, ¿no? Dialogando y generando posibilidades de que cuando yo tengo un gesto y habilito que esa persona me diga algo, haya un lugar donde esa persona pueda ir a tratarse, pueda ir a recursos, ¿no? O sea, porque si no, hacemos todos los movimientos que después terminan en, bueno, no hay ningún lugar donde vos puedas ir a que te asesoren sobre no sé qué. No sea lo que sea que está pasando. Entonces me parece que ahí como también, por eso cuando hablábamos hoy de lo colectivo, pensando en que está en una instancia organizada también por la TD, nosotras pensábamos en esto, bueno, la importancia de pensar entonces en los niveles como macro y micro en diálogo, ¿no? Como si es re importante, es muy relevante cada una de las miradas, de las intervenciones, de los gestos, de las palabras que decimos las maestras y los maestros en la escuela, pero también es muy importante contar con los recursos para, ¿no? Para formarnos, para intervenir, para lo que sea. Y en ese sentido, hoy al principio, ya no me acuerdo quién, vos fíjate, tantas cosas fueron apareciendo, como a veces la dificultad que tenemos de traer estos temas a la escuela, y yo trabajo en formación docente, soy profesora de pedagogía, pero bueno, tengo toda esta
forma transversal aparece siempre, ¿no? Temática, y aparece esta idea, bueno, pero no tenemos formación, pero ¿cómo voy a hacer? Pero yo, ¿no? O sea, y con, bueno, con las maestras también, ¿no? Que trabajamos. Y a mí me parece que hay algo ahí que es como primero asumir que sí, que precisamos formación, pero que es una responsabilidad que tenemos. Y del momento que decidimos trabajar en la educación, ser docentes, tenemos una responsabilidad. Entonces, me parece que es como no esquivarle, ¿no? A decir, no, bueno, pero yo no sé, a mí no me formaron, ¿no? Sigo, bueno, no, está bien, es real, no nos formaron. Yo creo que además, como nos interpela y nos atraviesa personalmente hablar de estas cuestiones, a veces también, ¿no? Como nos incomoda, entonces es como que medio que, bueno, mejor trabajemos con geometría, ¿no? Ahí no me incomoda tanto, ¿no? Trabajo con el círculo, ¿no? Que se me incomodan estos temas, ¿no? Termino yo también interpelada y no sé qué responder. También está bien asumir ese lugar, porque ahí hay algo también del no saber que tenemos que empezar a asumir las maestras y de los docentes en general. A veces no sabemos qué responder. Y si nos vienen a decir, maestra, me pasó tal cosa, no sé qué, y yo le tengo que decir, mirá, no sé qué responderte en este momento. Déjame pensar, mañana lo charlamos, y voy y lo consulto con una colega, y busco herramientas, y busco, ¿no? Como que tenemos como esa cosa de que tenemos que saber todo, y además responder de forma inmediata, es todo ya. Y no es todo ya, hay que poder decir, es re importante tu pregunta, tu planteo, lo voy a tomar en cuenta, déjame pensar bien cómo te respondo, porque muchas veces nos ha pasado, que a veces respondemos cualquier cosa por responder, porque si está, no puedo no responderle, y después sí, el colega ha dicho otra cosa, esta palabra que no está buena, ¿no? O sea, como que después entramos como a maquinar y decir, pero bueno, también esa cuestión de derivar un poco, ¿no? Bajar la pelota, sí, obviamente, escuchar y hacer eco de las cosas que traen, ¿no? Los gurises, pero, y bueno, y buscar, como hacemos con tantas cosas, a ver, con cuántos temas hay que no sabemos qué hacer, y buscamos orientación, y buscamos ayuda, y buscamos, ¿no? O sea, porque no es el único tema en el cual estamos con una pata media floja, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa que para millones de cosas no sabemos para dónde disparar, y bueno, y generamos redes, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero me parece que ahí es como, digamos, yo soy responsable de que, además, a ver, en algún punto hay una disyuntiva ahí que es o reproducimos o resistimos, no hay vuelta, no hay una tercera vía. Entonces, o reproduzco la desigualdad de género o las tensiono y genero algo distinto. Ya está, entonces si yo no hago nada por tensionar o por resistir, por hacer algo distinto, voy a reproducir. O sea, no hay otra opción. No es que no puedo ser neutral en ese sentido. Yo no cuestiono las cosas que estoy haciendo, no las discuto y estoy reproduciendo las desigualdades estructurales, no hay vuelta. Entonces, cuando uno me parece que toma contacto con eso, con decir, bueno, si yo no muevo nada de lo que estoy haciendo es reproducir la desigualdad y la violencia, es como, opa, bueno, capaz que, ¿no? Me implico en hacer algún movimiento para intentar esto de no reproducir. Hay tanta cosa para hablar. Podemos seguir así como infinito. Solo dos cositas que le voy a decir bien cortitas para no aburrir. Uno, en relación a la libertad, que es algo que no hablamos hoy, pero que me parece bien interesante. Cuando hablamos de infancias libres, que las niñas y niños, y lo traigo en relación a lo que dijo Chechi hoy, ¿no? Hasta lo que le pasó en el taller, de que los niños hablaban más y las niñas se quedaban calladas. Los niños ya están todos tomados, o sea, tienen 2, 3 años, 4, 5, y ya cuando uno dice un juego libre, no es libre. Las nenas agarran la muñeca, las nenas agarran los autos y dicen, pues yo los dejé que hicieran lo que ellos quisieran, pero lo que ellos quieren ya está todo atravesado por la cuestión de género. Entonces, a veces, esta cuestión de dejarlos libres también es una especie de trampa al solitario, que lo que termina haciendo es reproduciendo como con el patio, ¿no? Pero son ellos los que deciden jugar a la pelota y las mujeres quedarse, ¿no? Haciendo porristas, ¿no? Mientras juegan el campeonato los varones. Las mujeres hinchan por quinto, por sexto. Pero ya están locas de la vida. Bueno, está bien, pero si yo no intervengo en eso, ¿no? Si yo por lo menos pregunto, che, ¿y a usted no le gustaría, ¿no? Hacer otra cosa, o no propongo otra cosa? Eso que supuestamente es juego libre, o espacio libre, lo que sea, no es libre, porque ya está atravesado por los condicionamientos sociales. Entonces, me parece ahí también algo como, ¿no? Como a revisar qué pasa cuando dejamos estos espacios librados, ¿no? Como a la supuesta libertad de las infancias.
A mí, hace unos días, yo en el curso de pedagogía, siempre les pido que se presenten diciendo una cosa que saben hacer bien, ¿no? Entonces, que tiene toda una historia que no la voy a contar ahora, porque es muy larga, pero bueno, la cuestión es que siempre les pido que cada uno se presente con su nombre y que digan algo de lo que son muy buenas, ¿no? Yo soy María Eugenia y la rompo jugando al ping-pong, ¿no? Y así. Y esto es que dice Chichi de observar, yo vengo observando hace años que las mujeres, que son la mayoría, en forma, ¿no? El magisterio, cuando tienen que decir algo en lo que son buenas, que no les cuesta horrible identificarlo, ¿no? Si yo le digo algo en lo que son malas, enseguida me dicen 10 cosas, pero si le digo, bueno, una cosa en la que vos digas, yo soy buenísima haciendo esto, empiezan, no, yo creo, me parece que soy tejiendo, no, me parece, no, dale, soy buena haciendo, como reconocer ahí, y los varones enseguida son los primeros a levantar la mano y decir, no, yo joder, hago esto, hago lo otro, ¿no? Si lo dejas, te largan, ¿no? El currículum, y no lo digo esto como ni en contra de los varones ni por nada, pero como hay una construcción ahí subjetiva de que tiene con la autoestima y con la autopercepción y una cantidad de cosas que hace que gurises de 18, 19, 20 años, ¿no? En esto de observar las dinámicas, ¿no? Tengan como esto, como mucho más fortalecida la autoestima, una percepción mucho más positiva de sí mismos, los varones que las mujeres. Y eso se enseña. De vuelta, eso se aprendió en algún lado, ¿no? La inseguridad o la seguridad. Entonces, como también hacer notar, ¿no? Estas cosas. Se dieron cuenta que a todas les cuesta, ¿no? Decir algo bueno ustedes mismos. La casualidad que a todos no les resulta difícil percibirse como buenas en algo. ¿No? Entonces, como esto de hacer visibles estas cosas, como que te deja medio ahí como, ¿no? Como recalculando ahí. No sé, me Bueno, acuerdo. quería decir algo. Sí, dale. Compartir ahí. Ya son las 8. Sí, buenas noches a todos. Agradecer obviamente la presentación. Pienso primero en la presentación de esto que tiraba, ¿no? De partir de premisas y bueno, abrir el debate y un poco el intercambio. Yo, tal, voy a ser cortito, me quedo con esto que arrancaba primero planteando qué es la escuela, ¿no? Yo veo con esta idea de pensarnos que la escuela de hoy, 2025, claramente no es la misma que hace 5 años, y que habrá hace 20, que quizás donde muchas de nosotras, muchos nos hemos formado, con una formación docente que claramente era diferente, no existía una comisión de género en ese momento, ni que hablar otras generaciones que están presentes, ¿no? En Zoom y que están presentes acá. Digo esto porque esas 4 ideas que se planteaban en la escuela, de cómo se trabaja, de cómo se construyen las relaciones, de cómo circula el saber, claramente lo tenemos que entender con esta actualidad y todo, y toda aquella persona que concurre al centro escolar, por ejemplo las familias que planteaba la Tana también, en ese cómo construimos la comunidad. Quién queda adentro, quién queda afuera y cómo logramos romper, digamos, ¿no? Como esas barreras, es decir, yo estoy en una vereda, vos estás en la otra. Y eso pasa no solo desde lo que es la escuela, el colectivo docente, y también todo el tema que tenemos con el vínculo de las compañeras auxiliares también. Y eso de acá, que están afuera, y a su vez dentro, las docentes, con ese lugar de poder en cuanto a tener el saber, y los niños y las niñas, en el caso de las infancias de nosotras en primaria, ¿no? Y acá pongo esto de decir cómo por ahí es más sencillo lo que decían, capaz que indagar, buscar un tema de, no sé, matemáticas, geografía, que desconozco, a indagar sobre un tema de género que desconozco. Entonces, cuando uno habilita trabajar un tema de historia, de las ciencias que ellos no conocen, nosotros por ahí tampoco, hasta media hora atrás que buscamos y preparamos la clase, pero yo ya tengo un poco más de conocimiento. Ahora, cuando yo pongo sobre la mesa una dinámica o un tema o lo que tiene que ver con esto de pensar el género, todo lo que implica, ¿no?
Yo ahí sí no estoy generando ya una cuestión de igualdad en el sentido de que el niño o la niña que va a intervenir, lo va a intervenir de vez. Y que yo a priori lo desconozco. O sea, lo puedo conocer si tengo un conocimiento de la trayectoria de ese niño. Pero lo contrario no. Entonces ya me dedico en un lugar de desigualdad a mí misma, como docente, y de desprotección. Que, tomando un poco lo que decía acá el compañero, no tenemos que tener ese miedo a lo que pueda surgir. Como nos pasa con otras temáticas, pues decir, bueno, yo no puedo responder todo, soy un hidratante, nunca lo fuimos y ahora menos. Entonces me parece que ahí también, cómo circula el saber es una cuestión de poder, y que es necesario permitirnos construir con los chiquilines y las chiquilinas en esto de lo desconocido, en el caso de los. Y lo otro, obviamente yo me consigo como una aguafiesta, me parece que también, ¿no? En los procesos que uno ha hecho a lo largo del tiempo, en distintos colectivos, en distintos espacios, me parece que está en un momento, como se dice, ¿no? Cuando uno empieza a mirar la realidad, un colectivo, un mensaje, la escritura, ¿no? Ya nos genera como cierta cuestión porque hay un momento que uno dice, ya no puedo no mirar. Y ahí pienso en lo pedagógica que debemos ser nosotros con ese colectivo docente, ¿no? Porque a veces uno piensa y así está, si no tengo ganas de ser yo la que genere ese espacio, pero lo tenemos que hacer, porque una canción o no me gusta, no me gusta, la canción para despedirse no me gusta, no me gusta, yo traigo una, ¿no? Digo eso como tantas otras cosas, y bueno, y es permitirnos equivocarnos, todas las veces que sea necesario, y claramente va a leer, va a generar inseguridades. No, a mí me gustaría como medio que para ir cerrando también, porque si bien decía al principio esto de poder animarnos, poder pedir las cosas, a generar movimientos. Entonces, me paro la postura de la Red Nacional, entonces digo, bueno, mientras tanto que, bueno, empecémonos a decir somos responsables de. Pero también me gustaría unirlo con esta cuestión que ustedes hablaban del currículum explícito, ¿no? Y es real que los mayores cambios a nivel educativo se han dado cuando se ponen en la agenda y incluyen el currículum explícito, ¿no? O sea, no es menor que los profesores no es menor que los contenidos en el nuevo programa de la PCI hayan sido recortados, no solamente en la planificación de ESI, sino una multiplicidad de contenidos en los cuales consideramos que es una aberración y que no respetan los derechos. Entonces, si bien esta cuestión de empezar a mirarnos como desde la posibilidad y del hecho de que cuando ves eso ahí que molesta, entras a ver todo, también es una responsabilidad política ponerlo arriba de la mesa. Entonces, es verdad que hay un montón de compañías que necesitan a las maestras y pedagógicas que pongan ahí arriba. Muchas veces hay que decirlo, muchas veces hay que decir, nosotros vamos a tener que controlar esto, llegamos a un acuerdo. ¿No? Vos te explicó, o el organismo como y las nenas, varón, ¿no? O sea, estoy pensando que hay cosas que como entraron a romper y ahí generan esa actividad. Vamos a dejarlo sin la pelea. Entonces, así como otra cuestión de encontrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como posibilidad de empezar a mirar las cosas de otro lugar, también es urgente esto de no aflojar con que la política educativa ponga esto, la política educativa sea de una perspectiva de género, y la política educativa sea de una perspectiva de derechos humanos. No es menor que la tercera que tenga una fundación, teórica. Nosotros nos tratamos como profesionales de determinados marcos teóricos, ¿no? Entonces, ojalá podamos decir que nuestros programas están mirados en la investigación.
¿no? Nosotros, pero son discusiones que habrá. Pero ha sido un placer, Luisas. Ojalá nos encontremos del 4 al 8 de agosto, será convencional. Y bueno, nada, nos vemos.